Bien, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí en los webinarios para el Pequeño Comercio 2023, organizados por la Cátedra Extraordinaria de Comercio de la Universidad de Alcalá con el Ayuntamiento de Madrid, cuyos directores de la cátedra son Blanca García Enche y yo mismo, Pedro Cuesta Baliño. Hoy estamos presentando el primer webinario del año 2023 titulado La gestión de la felicidad como una clave del éxito para el pequeño y mediano comercio, que va a ser expuesto por Rafael Rabina Ripoll, que es un gran experto. Alguien ha tocado es conveniente que nadie, por favor, toque los laterales de compartir documentos, porque os he puesto a todos como moderadores para que el ponente pueda mover las slides, y si alguien toca algo de los laterales o la parte de abajo, se nos va la presentación. Por favor, que en un principio nadie toque las slides y simplemente, pues bueno, utilizar la pantalla para ver, o si necesitáis hablar, encender el micrófono. Como decía, vamos a ver el primer webinario, la gestión de la felicidad como una clave de éxito para el pequeño y mediano comercio, cuyo ponente va a ser Rafael Rabina Ripoll, que es un gran experto en el Happiness Management y es actualmente el director de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, que es una red formada por más de 50 investigadores de todo el mundo que trabajan sobre la felicidad de más de 30 universidades diferentes. Simplemente recordar, ya que tengo aquí la slide, que el mes de abril y el mes de mayo también tendremos otro webinario diferente. Tenéis ahí colocada la información para que os podáis conectar el último jueves de cada mes. Y los webinarios serán de 3 a 4. Dicho esto, agradecer a todos los asistentes que estáis participando hoy en este webinario, a todos los profesionales, comerciantes y en especial a Cristina Olarte, que es la directora de la Cátedra de Comercio de la Universidad de La Rioja, porque también nos ha hecho una gran promoción de este seminario y de todas las actividades que hacemos. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí y apoyar a nuestras actividades. Gracias a vos. Y ahora voy a compartir lo que sería el material del profesor. Disculpar los problemas del directo, pero alguien estuvo tocando sin darse cuenta, me imagino, y ahora no nos permite compartir el material. Voy a subirlo de nuevo. Está convirtiéndose el documento. Pues Rafa, muchas gracias por estar con nosotros, agradecerte tu tiempo. Como comentabas, estás desde Cádiz y esperamos que nos puedas transmitir pues esa magia que tiene la ciudad de Cádiz, esa ciudad encantadora y sobre todo esa felicidad que espero que nos puedas transmitir para que los pequeños comercios de Madrid y de toda España pues puedan mejorar su gestión justamente a través de la felicidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar esta ponencia, bueno, me gustaría dar las gracias pues, a los directores de la cátedra, especialmente tanto a Blanca como a Pedro, ¿no? Y por esas entrañables palabras que me acabáis de dedicar. Y bueno, todo como cuando me comentó el director de la cátedra, el profesor Pedro Cuesta, pues bueno, sabe que todo lo que es cosa de la felicidad, pues bueno, soy un apasionado y creo que es uno de nuestros, en calidad de director de la red universitaria de la felicidad, uno de nuestros objetivos pues es transmitir a la sociedad y al sector empresarial, pues bueno, todo lo que estamos llevando a cabo y con el objeto pues
puede transferirlo a la sociedad y a las empresas. Y especialmente, bueno, pues creo que también es un sector interesante que le puede generarle valor y aumentarle su nivel de competitividad al pequeño y al mediano comercio. No solo de Madrid, sino creo que se puede extender a todas las ciudades de España y de Europa. Cuando me comentó el profesor Cuesta que esto iba dirigido sobre todo a gente a profesionales, bueno, pues es un gran reto porque siempre los académicos, pues bueno, hacemos conferencias de tipos académicas y entonces con el objeto me voy a centrar siempre en todo lo que hacemos y con el objeto cuál es su aplicación a la transferencia hacia, hacia la sociedad y hacia las empresas y en general hacia la economía y la ciudadanía. Creo que es un gran interés y un reto, creo que tenemos todos los profesionales y desde la red que llevamos a cabo, pues uno de nuestras misiones y nuestros de objetivos, ¿no? Entonces, en este contexto, pues voy a intentar que lleva como título la conferencia cómo queremos que la felicidad o la gestión o el happiness management, como queramos llamarle, creo que puede ser un motor que puede impulsar a los pequeños y medianos procesos en la era, vamos a decir, post-COVID-19, en estos momentos de gran incertidumbre geopolítica a nivel global. Bueno, pues antes de un poco de hablar, creo que sea interesante siempre, pues bueno, eh, saber de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es felicidad, no? Creo que es un concepto clave para con el objeto después, pues, buscar su aplicación y también mostrar, pues, qué es lo que estamos llevando todo a cabo en esta área. Bueno, comentaros que con el objeto, como bien ha dicho Pedro, de pasar un rato feliz desde aquí, desde la ciudad trimilenaria y donde se constituyó, donde se firmó la Constitución de 1812 de la PP, donde señalaba el artículo 13 que uno de los objetivos era buscar la felicidad. Bueno, pues aquí estamos y darnos alegría pues que hubiera surgido esta red desde Cádiz y con las universidades pues siendo bien acogidos, entre ellas la Universidad de Alcalá. Bueno, cuando empezamos que es la felicidad, bueno, es un concepto que en todo el mundo entiende, ¿no? Sabemos, ¿no? Incluso lo buscamos. Pero bueno, tenemos que trasladarnos nosotros al mundo académico con el objeto pues, de establecer un corpus académico, establecer unas líneas de investigaciones y unas líneas de trabajo. Bueno, comentaros que la felicidad es un concepto, como he dicho, multisemántico y que cada uno pues, puede ser a nivel individual, puede tener su felicidad, está compartida y Fer la califica de ello. El diccionario y los psicólogos pues no lo confirman. Entonces, en ese sentido, yo no me voy, no le voy a faltar la razón. Pero bueno, vamos a centrarnos en qué felicidad, ¿no? En qué concepto y creo que sería interesante tener en cuenta para esta presentación, esta conferencia. Bueno, he escogido unas expresiones aquí que algunos os llevará la intención, ¿no? Os llevará la atención, ¿no? Como puede ser Isabel Presley, Coca-Cola. Bueno, pues vamos a ver, si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, te ves tres definiciones, te observa que hay tres definiciones, ¿no? Y hay dos definiciones de ellas que nacen, que emanan de la filosofía, ¿no? Emanan de la filosofía. Una es que dice que la felicidad es placer, ¿no? Es un concepto hedonista, ¿no? Nace de Epicurio, ¿no? Que la felicidad está en el placer de las cosas, en el consumo en general, ¿no? Que está muy relacionada, pues, con la actividad de los pequeños y medianos empresarios del comercio, ¿no? Es incrementar ese consumo. Todo esto. Quiero comentaros que todo esto empieza a tener un gran boom, que no lo trajo la academia, sino lo trajo el mundo empresarial, pues cuando a principios del siglo XXI, la marca Coca-Cola, os sonará a todos y a todas, pues saca su anuncio de la chispa de la felicidad, ¿no? Chispa de felicidad. Esto está basado en unos estudios de las escuelas de Chicago, ¿no? Que le comentaron Coca-Cola que hicieron unos anuncios que quieren incrementar sus ventas. Entonces, utilizaron el concepto de felicidad. ¿Por qué utilizaron el concepto de felicidad? En base a sus estudios, donde relevaron, es que una persona cuando está feliz, pues consume más. Y eso era muy importante. Entonces había que transmitir que los consumos, que producir, que ese producto da felicidad. Y eso, fijaros que puede parecer una cosa sencilla, es muy interesante porque en el subconsciente, ahí está tan de moda todos los estudios de neuromarketing y neurociencia, pues en el subconsciente de los consumidores nos creemos o tenemos esa sensación que ese producto nos da felicidad
Eso es muy importante para las empresas porque significa que nos fideliza. O sea, fideliza. Por ejemplo, cuando sacó el anuncio Coca-Cola, pues todos queríamos que nos daba la felicidad. Entonces, de forma subconsciente, pues nos fidelizáramos. Pero siguiendo eso era interesante, que lo demuestran los estudios, era interesante, pues también revelaron que no solo que se fideliza a sus consumidores, sino también que es importante, esa marca es que esos consumidores son fieles a esa marca. Fijaros lo importante que es interesante. Se fidelizan a esa marca. Entonces, para ahí empezaron todo. A partir de Coca-Cola empezaron a surgir una gran cantidad de marcas y de anuncios aplicados a otras empresas. Bueno, nos pueden sonar, pues como puede ser, por ejemplo, los anuncios que dedican hora feliz, dedican los anuncios de animales felices, vacaciones felices, todo felicidad. ¿Por qué? Con el objeto, pues, que atraen a los consumidores y los fidelizan. Y eso genera unas ventajas competitivas genial para las empresas, ¿no? Y sobre todo cuando son las primeras en el sector, ¿no? Es el efecto push, el efecto empujo. Entonces estas definiciones están encasadas. Después, otras definiciones que están relacionadas, ¿no? Pues, ¿qué dice el diccionario? Pues se va a Aristóteles, ¿no? Donde dice Aristóteles que la felicidad está en nuestro proyecto de vida, en nuestros logros. Pues nuestros proyectos de vida pueden ser profesionales, familiares. Entonces, el Camilo le llama lo que son las virtudes, ¿no? Después, también en ese logro he puesto un concepto de bienestar que los académicos, pues, sobre todo que estudiamos en la economía de la felicidad o el happiness management, pues lo solemos poner como sinónimos, ¿no? Porque son conceptos muy amplios, ¿no? Que consideramos que la felicidad pues, puede ser sinónimo y hay gran cantidad de estudios que lo verifican sobre bienestar subjetivo, calidad de vida, satisfacción, etcétera, etcétera. Y entonces hay otro concepto también, otro ítem que dice la RAE, que la felicidad es suerte. Fijaros, la felicidad es suerte. Esto tiene un sentido. Estudios médicos nos señalan que las personas que desde que nacemos, la felicidad viene condicionada por tres factores. El 50% viene por nuestra herencia, por nuestra genética, el 30% viene del entorno y el 20% viene de nosotros. Entonces, cuando dice el suerte, pues evidentemente, fijaros, si venimos de nacimiento con un 50%, pues verdad. Entonces, así no nos extraña que conozcamos gente, pues vamos a decir, avinagrada, ¿no? Como decimos por aquí. O como dice el refranero, que es muy rico y muy sabio, hay gente que nace con estrellas, otros estrellados. Entonces, pues fijaros todo lo que nos pasa. Entonces, son estas diferencias. Bueno, señalaros el concepto que he puesto de Isabel Presley, pues bueno, pues me llamó la atención que en este concepto, como he dicho, que la felicidad es un concepto polisemántico que tiene muchas significaciones y cada uno puede tener una felicidad. Evidentemente, por ejemplo, hay personas que consideran que la felicidad, y hay estudios que es a través del dinero, pues bueno, el premio Nobel, cuando empezara a salir, bueno, ahora ya en ruptura, cuando empezara a salir con Isabel Presley, pues todos los periodistas del corazón, cuando iban a sus conferencias, pues les preguntaban siempre al principio si estaba saliendo con ella o no estaba saliendo con ella. Entonces, en una de sus conferencias al inicio, cuando empezaron a preguntarle, pues le dijo a los periodistas, por favor, no me hagan más preguntas y antes de empezar esta conferencia, lo único que os puedo decir es lo siguiente, que para mí la felicidad tiene nombre y apellido. Y ya se cayó y ya no dijo más. A buen entendedor, buenas palabras. Fijaros qué cosas y qué bonita frase, ¿no? Que todos podemos aplicar, pues bueno, a nuestros amores, ¿no? Es una frase bonita. Me imagino que cuando llegaría a escuchar esa frase, pues Isabel Freire, pues estaría con, con flechas de felicidad. Bueno, después la historia, pues como bien sabemos, pues ha terminado como ha terminado. Pero bueno, es una fea de la privada, pero lo que comentaba, la frase tan bonita, lo que nos dejó el premio Nobel, ¿no? Que lo podemos aplicar nosotros, pues, en nuestra vida a vida. Bueno, pues ya encontré un concepto, ¿no? Más o menos general. Pues bueno, vamos a trasladarnos nosotros al concepto un poco que es el objeto de esto, de los empresarios, ¿no? De la empresa, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Por qué se empieza a estudiar la felicidad? La felicidad se empieza a estudiar porque se empieza a demostrar y a ver estudios que vienen a demostrar que las personas felices son más productivas, son más intraemprendedoras, son más innovadoras, son más creativas. ¿Nos suena todas estas cosas? Estos son factores o estos capitales, vamos a decir, intangibles, fundamentales para las empresas, para seguir en este mundo tan competitivo, para aumentar, ¿no? Necesita
este tipo de talento. Entonces empezamos a desarrollar todo esto. Y fuimos avanzando un poco más. Hemos detectado que esos tipos de trabajo, la empresa necesita esas cualidades o habilidades vamos a decir, de capital humano, de su fuerza laboral o cliente interno, como lo queramos llamar. Pero era interesante también, el concepto es de interesante era que las organizaciones también establecieran una cultura para fomentar fomentar la felicidad en el interior de sus organizaciones. Entonces empezamos a introducir el concepto que se llama felicidad colectiva. Felicidad colectiva es la felicidad, vamos a decir, de la empresa en sí, ¿no? De la corporación. Y está formado por dos factores, ¿no? O dos sumas. Da igual uno poner primero que otro, eso es indiferente. Está formada por la felicidad organizacional más la felicidad laboral. La felicidad organizacional se refiere a qué elementos ponen, vamos a poner las jornadas corporativas, las direcciones, los líderes, para conseguir esa felicidad. ¿Qué es lo que aporta? Por ejemplo, pueden aportar diferentes políticas, ¿no? Pues que favorezca esa felicidad de los trabajadores, ¿no? Pues puede ser conciliación de la vida familiar, puede establecer salarios emocionales, etcétera, etcétera, de medidas que nosotros creamos. Eso es falta. Si no hay felicidad. Hay muchas empresas, no voy a decir nombres, pero a nivel que nos están inundándonos de gran cantidad de anuncios, pues vendiéndonos pues que son empresas responsables, ahí no me voy a meter, pero diciendo que son felices, que aplican, ¿no? Lo que aplican es una serie de políticas, esto es en conjunto. Tiene que estar involucrada no solo la dirección, sino los trabajadores, los stakeholders en general. Si no, no podemos hablar nunca de felicidad colectiva. Eso es lo que me ha demostrado un poco los estudios que llevamos llevando a cabo, como también mi experiencia pues, profesional, ¿no? Creo que es interesante. Y después, otro factor importante, que es la felicidad laboral. Esto es importante cuando los procesos de recursos humanos, los procesos de selección, empiezan a contratar capital humano. Si quieren generalmente crear esa política vamos a hacer ser una compañía feliz, pues uno de los factores tienen que hacer un análisis de puestos donde la felicidad es un objetivo. ¿Esto qué significa? Vamos a comentar a grosso modo, de que cuando tú vayas a contratar a un trabajador, una de tus ítems o de preocupaciones detectar que esos trabajadores son felices en el desempeño de su puesto de trabajo. Va a ser mucho más fácil pues fomentar vamos a decir, esta cultura de la felicidad. Entonces, eso es muy importante detectar a la hora de hacer los procesos de reclutamiento y cuidando, porque es importante esa felicidad. Por ejemplo, eso se ve mucho en profesiones, ¿no? Que son vocacionales, donde se ve que es muy importante, se ve las vocacionales como puede ser la educación o puede ser la medicina, ¿no? Se realizan tratales que necesitan esa vocación. Pues eso es interesante que cuando los departamentos de recursos humanos inicien los procesos de contratación y quieran conseguir esto, porque también hay estudios que demuestran que un trabajador feliz, aparte de lo que he comentado anteriormente, tiene menos ansiedades, depresiones y una cosa muy importante para las empresas, eh, menos bajas laborales, tiene menos bajas laborales. Fijaros qué cuestiones tan importantes y tan intangibles y una cosa importante y no cuesta dinero. Fijaros así. He puesto, no sé si un vídeo, un audio, no sé si el profesor Pedro nos lo podía compartir con todos nosotros. Voy a ver si puedo, a ver si se pudiera escuchar, ¿vale? Voy a intentar. Es un audio, es un audio. Es os lo comento, es un audio de un programa, fijaros las cosas de la vida, la fuerza, la energía. Buenos días. Una noche que... Hola, José, ¿cómo te encuentras? ¿Se escucha? Rafa, ¿se escucharía? Muy bien. Pues, Yo no lo escucho. intentando de poner... ¿Se escucha? Ahora sí, un poquito más alto. Si lo pone un poquito más alto, sí. Vale, vamos a ver. Si quieres comentar algo antes. No, si no lo comento al final, vamos a escucharlo. Vale, esperar que voy a subir el volumen a tope. A ver cómo se oye. Buenos días, Bea. Hola, José, ¿cómo te encuentras? Muy bien, pues nada, aquí intentando de poner las calles y en el trabajo. O sea, que estás trabajando en estos momentos, ¿no? Correcto, estamos en el trabajo al pie del cañón. ¿Dónde trabajas exactamente? Cuéntanos, háblanos de ti.
Pues mira, nosotros, te digo en plural porque hay más compañeros, lo que pasa es ¿Ah, que sí? ahora están en sí, bueno, están en otro departamento, generalmente aquí donde estoy yo hoy estoy solo, Ujú. ¿vale? Somos funerarios, trabajamos en una funeraria, en un Sí. tanatorio, Ajá. toda la zona del campo de Gibraltar, y esta noche, bueno, tenemos esta semanita, el turno de guardia nocturno. Estamos Ajá. aquí atendiendo al teléfono y atentos por si hay algún fallecimiento. Claro. ¿Cuántos compañeros sois? Pues mira, ahora mismo tenemos dos en un tanatorio y yo que estoy solo en este, porque como tenemos dos en el campo de Gibraltar, pues dos en un sitio y yo en este. Generalmente yo atiendo las llamadas esta noche, me ha tocado a mí, y ya dependiendo de dónde sean los servicios, pues salimos para un sitio o para otro, y otros dos compañeros que tenemos haciendo guardia, pero en casa. Ya. Eso tienen turno en casita. ¿Esta noche ya habéis tenido algún servicio? ¿Habéis tenido que salir? No, esta noche no. Esta noche la verdad la tenemos tranquila. Tenemos aquí un par de salas con familias, Sí. con sus familiares, muy tranquilitos. Generalmente no dan problemas, siempre están pues con sus familiares y tranquilamente pasando el mal trago este, ¿no? Pasando Porque el eso es mal mal trago. trago para ellos, claro. Trabajar en una funeraria tiene que ser duro. Al fin y al cabo uno se pone a pensarlo y dice, pues es un trabajo, ¿no? Como otro cualquiera, tienen que ir a trabajar. Pero es que vosotros estáis casi siempre al lado de familias que pasan uno de los peores días de sus vidas. Yo supongo que eso es complicado, eso te tiene que tocar un poquito la fibra, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto es como todo, te terminas acostumbrando, Ya, ¿no? claro. Generalmente los 2 o 3 primeros días de trabajo, 2 o 3 son difíciles, pero bueno, también esto depende también mucho de la empresa en que trabajes. No te voy a decir el nombre de la mía, pero la mía es muy buena, muy buen trato con los trabajadores, estamos súper contentos, y claro, ya influye a la hora de trabajar eso, ¿no? Porque vas a trabajar con muchas ganas, la gente pues, que tenemos aquí, los compañeros son todos muy buenos, y claro, todo es un cúmulo de positividad que después a la hora de ayudar a las familias en estos trances, ¿no? Pues nos volcamos mucho, ¿no? Nos volcamos mucho y se ven muchas cosas que son desagradables, otras cosas que, bueno, son ley de vida, ¿no? Pero... Ahí se habría terminado ya, Rafa. Sí. Muchas gracias, Pedro. Pero fijaros en este audio. Os voy a poner un poco en contexto, ¿no? Este audio, pues, es de un programa de radio de la COPE. Lo escuché un día que no podía dormir porque tenía un dolor con la tendinitis, no me dejaba, y puse la radio. Y era un programa de la COPE que se llama Reponedores o algo, son donde la gente que está trabajando pues va llamando. Casualidad de la vida, la empresa es del campo Gibraltar de Cádiz, pero me llamó mucho la atención y creo que es interesante y compartido cuando muchas veces pues empresas o directores dicen, esto de la felicidad, esto es muy difícil de llevar a cabo, esto no. Fijaros en el caso más extremo que puede ser una funeraria. Fijaros lo que significaba. Él, como decía, uno de los días más duros que para las personas. Pues fijaros, esta persona llama desde su trabajo y fijaros qué buena publicidad le está dando a su empresa, la buena publicidad, y dice y fomenta lo bien que es la cultura que tiene y lo felices que son, cómo trabajan en equipo y qué buen servicio dan a los clientes. Fijaros en uno de los momentos. Esto, por ejemplo, transmite dos cosas o deja entrever. Un concepto que es el de felicidad. Estas personas son felices en ese trabajo y me imagino que será influenciado por la felicidad, organización, ese tipo de cultura que está llevando esa empresa, que a lo mejor sin saberlo, no sabe que está implantando felicidad organizacional. Y después interesante también, que es esto, que no solo esta felicidad también se transmite, hay que transmitirla hacia los consumidores, hacia los clientes. Fijaros lo importante, un cliente satisfecho, pues es un cliente que también se fideliza, está contento, nos mejora en nuestra boca a boca, en nuestro día a día. Fijaros las cosas importantes. Por eso esto, como lo comentaba, es un círculo que no solamente se queda dentro de las empresas, sino ese círculo tiene que llegar a los clientes y esa felicidad que transmiten los clientes tiene que retroalimentar y llegar a las empresas. Fijaros lo interesante y lo curioso. Por eso quería compartir con vosotros este vídeo y espero que también sea para vosotros interesante, ¿no? Entonces, con el objeto de esto, pues importante esa felicidad, ¿no? Pues es importante que las empresas, como he comentado anteriormente, creen ese círculo virtuoso de la felicidad, ¿no? ¿Por qué, no?
eso investigamos bastante, ¿no? Porque se demuestra que si se fomenta ese círculo, pues como comentaba anteriormente, las empresas, de ahí cómo poner la transparencia, las empresas son más competitivas, especialmente en estos momentos de crisis, son más productivas, son más creativas, o sea, etcétera, etcétera. Ese círculo se puede ampliar con, bueno, son más intraemprendedoras, presentan mejores innovaciones digitales. Comentaros que este tipo de cultura se está implantando mucho en las startups americanas. Y bueno, ¿cómo se puede contener esto que, vamos a decir, desarrollar ese círculo de la felicidad? Bueno, esto sería, pues, para hacer un máster, tener más tiempo. Bueno, pero creo que sería interesante, digo, para los pequeños y medianos comercios o los profesionales o los consultores que estén interesados, tener en cuenta, ¿no? Pues sería, pues, comentaros que esto es una lista que se puede ser más amplia, pero bueno, sería interesante, ¿no? Mediante las creaciones de estructuras de tipo horizontales, nada jerárquica, que haya un contacto directo entre trabajador y dirección y gerencia, con el objeto que se fomente ese clima laboral que he puesto positivo y se fomente el trabajo en equipo. También es importante, como comenta, atraer talentos creativos y días felices, ¿no? Porque eso es importante. Las personas creativas buscan felicidad en su entorno. De ahí que uno se esté produciendo uno de los, en este momento, este fenómeno que llaman la gran renuncia, ¿no? Donde después de la pandemia muchos trabajadores, especialmente en Estados Unidos, han dejado su puesto de trabajo por la sencilla razón de que no eran felices, buscaban otra cosa y que hayan dejado. No era por el sueldo, tenía. Es importante también para desarrollar este tipo, pues tener pues unos jefes de departamento de recursos humanos, unos liderazgos, ¿no? Que estén formados, ¿no? En temas de psicología positiva y de felicidad. Es interesante. Crear organizaciones como puesto también inclusivas, donde no solo llegan a los trabajadores, sino también lleguen a los stakeholders y a los clientes. Tienen que tener esa conexión. Y después, bueno, un concepto de donde quiero compartir con todos vosotros, muchos de aquí lo sabéis. Bueno, pues estamos especialmente orgullosos, pues todos los miembros de la red internacional de la felicidad, pues que somos nosotros, pues bueno, somos los pioneros en definir este concepto en el mundo académico y bueno, y nos llena de gran orgullo pues a todos los miembros de la red y bueno, pues que por uno de los motivos que seamos invitados a conferencias, a special issues, a papers y bueno, seamos citados a nivel internacional en revistas de excelencia académica. Entonces, es uno de los grandes orgullos. Este concepto de Happiness Management, antes de pasarlo a definir, quiero que emana, hemos dicho antes, creo que hacer esta aclaración, que creo que es interesante, emana del concepto de felicidad, pero dijimos que había dos conceptos. Uno que decíamos Epicurio, que era del placer, ¿no? Y otro de Aristóteles, que era el concepto de basarnos en ayudarnos a conseguir nuestro proyecto de vida. Entonces, que consideramos que las empresas, ¿no? Nosotros o cualquier organización, ¿no? Tenemos que crearle, tanto a las empresas, a la administración, a los trabajadores, crearle ese entorno de felicidad. Ese entorno de felicidad que nos haga desarrollar nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana de forma feliz. Entonces nosotros vamos en ese control, tenemos que influir en ese 30%, hacer ese entorno. Y seguramente si tenemos en nosotros empresas y trabajadores felices, seguro que tendremos un mejor estado de bienestar, una ciudadanía más comprometida, más altruista, más sostenible, más preocupada por los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Y seguro que hubiera menos conflictos, tanto a nivel internacional como conflictos colectivos o de naturaleza social cuando busquemos las personas felices. Hay gran cantidad de estudios que demuestran que unas personas felices, pues bueno, es menos conflictiva y está más preocupada por el altruismo y buscar, vamos a decir, el amor, la pasión y ayudar en las relaciones personales entre sus miembros. Bueno, dicho esto, pues bueno, paso a definir a grandes rasgos la primera definición. Después ha habido una serie de mejoras, pero creo que era interesante de compartir con todos nosotros. El Happiness Management es un modelo de gestión que nos ayuda a entender que la búsqueda de la felicidad corporativa, o dicho de manera de la organización, no está solamente en el cumplimiento de los logros, sino en disfrutar en el día a día de la construcción holística de los proyectos profesionales y personales. Incluso esto, pues podríamos ser pues, un epitafio que podríamos aplicar en nuestra vida a cualquier, ¿no? Entonces, fijaros, puede ser una utopía, pero al comentaros, nosotros lo intentamos poner de manifiesto a través de nuestro estudio y de transferencia, pero las empresas que lo están aplicando están teniendo grandes éxitos empresariales y eso es uno de los motivos
de esta conferencia y que quería compartir con todos vosotros. Bueno, como ha comentado el profesor Cuesta al principio, y el objetivo de esta charla es dirigida hacia el pequeño y mediano comercio, ¿no? Creo que no era necesario, pues bueno, pues centrarme en todas las publicaciones que llevamos, todos los libros. Eso, si queréis, lo podéis consultar en la página web de la Red Universitaria de la Felicidad, toda la cantidad de producciones y publicaciones. Incluso tenemos una columna semanal en Sabemos, que es del Grupo Diario 16, donde vamos publicando artículos de tipo divulgativo y también como entrevistas a profesionales. Comentaros que esta columna, quien quiera publicar y esté interesada puede ponerse en contacto conmigo y hablar un tema, y creo que si es interesante, que crea que pueda aportar pues una columna, un artículo sobre este tema. Bueno, pues estamos comentando la red Universitaria de la Felicidad, que figura ahí, aparte vamos a decir, del corpus académico, también se dedica y se está dedicando a la transferencia, ¿no? Estamos llevando a cabo proyectos que estamos en la función de creaciones de patentes, de marcas comerciales y propiedades intelectuales con el objeto de transmitirla al tejido empresarial, ¿no? Es interesante. Aquí he puesto a rasgos en la que estamos trabajando y creo que sea interesante, ¿no? Estamos trabajando en la creación del Certification Happiness Management. El Certification Happiness Management, su espíritu es certificar pues qué empresas son felices, ¿no? Creo que es muy interesante, una seña distintiva de que puede crear una imagen corporativa que creo que sea interesante hacia la empresa, hacia los clientes, donde en este sello, ¿no? Creo que sea diciendo de este distintivo, igual que puede que excepción de la ISO, que es un distintivo de empresas que son felices, son sus trabajadores y que le van a ofrecer un servicio de calidad y de excelencia basado en la felicidad de sus trabajadores y en un entorno agradable. Entonces creo que es un sello que creo que estamos trabajando, que puede ser, aparte de innovador, puede ser muy atractivo y puede generar pues fuertes ventajas competitivas y valor añadido hacia las empresas. También tenemos otra propiedad que estamos trabajando, que es la creación de las rutas de los sellos culturales felices. Bueno, sabemos que aquí en España y el comercio vive de forma secundaria, pero tiene muchos vínculos de unión, pues uno de los sectores principales de España es el turismo. Entonces creemos que era interesante, a la hora de captar el turismo, eso, pues las rutas culturales que tenemos, pues sería interesante, pues también, que es un distintivo y es definir o certificar también que esas rutas son felices, esas rutas culturales. Claro que patrimonio, pues podríamos, por ejemplo, que estamos ahora en Semana Santa, aquí en Andalucía, la historia que tiene, pues certificar la Semana Santa, ¿no? Además de ser bienes de interés cultural, pues tiene una ruta cultural felices, ¿no? Da felices, ¿no? En base. Entonces, fijaros, pues qué diferencia y qué distinción. En este mundo tan competitivo que es el turismo, donde es difícil que el turista vuelva a repetir el mismo destino, pues sería uno de los rasgos característicos. Y después, bueno, uno que nos han certificado hace poco, que es, bueno, el sello de la ruta de las tapas felices, ¿no? Es a través de la creación de una tapa feliz que hemos definido en base a qué productos debes de tener, desde el punto de vista de qué proteínas debe tener la felicidad, pues la creación de una ruta feliz. Creo que sería interesante también, que esto sería interesante, pues aplicarlo en los comercios, ¿no? También, ¿no? Ese tipo de eso. Y también estamos trabajando, y comentaros también un placer, que estamos trabajando también con el profesor Cuesta y los compañeros de la Universidad de Alcalá y todo su equipo, pues la creación también del sello de comercio feliz. Creo que también sería un sello y especialmente quería comentarlo vosotros, que sois responsables y gerentes y directores y administradores de pequeños y medianos comercios, ¿no? de Madrid. Y además, bueno, pues compartirlo con Pedro, pues que es un experto a nivel internacional en el consumer happiness, ¿no? En los consumidores felices, y yo creo que está muy vinculado. Estas son las líneas también, comentamos, que estamos llevando a cabo. Comentaros que me tenía vuestra entera disposición para esto, igual que comentaba por los de Sabemos, si estáis interesados, y bueno, tenéis más información, que tenga dudas, tanto podéis ponerse en contacto como en la página web de la Red Universitaria de la Felicidad. Bueno, a modo de conclusión, ¿no? Con este step-up, pues creo que sea interesante pues, dejaros varias pinceladas, ¿no? Importante que las empresas
o las organizaciones que estén interesadas, ¿no? La primera que es interesante, que he interesado en este tiempo y con el objeto de ajustarme al tiempo, porque todas las empresas deben ser proveedoras de felicidad. Si no somos proveedores de felicidad, eso nos pasa en nuestra vida, si nuestro entorno no nos da felicidad o nuestro entorno felices, nos queremos ir. Pues esto es uno de los objetivos que tenemos. Una imagen corporativa cimentada en la felicidad, de ahí por eso el motivo que estamos desarrollando todos estos tipos de propiedades y patentes, ¿no? Cimentada en la felicidad, son claves de éxito empresarial y ventajas competitivas. Creo que es un factor que quiero también un hecho comentar con vosotros. Y es bueno, que el Happiness Management o la gestión de la felicidad que lleva por título esta charla de hoy, pues favorece las creaciones de entornos más sostenibles, innovadores, emprendedores y creativos. Creo que con esto estoy dando unos factores y unos elementos muy importantes y muy interesantes y unas claves de éxito para el desarrollo de vuestra vida empresarial. Comentaros que hay una gran cantidad de estudios de empresas grandes empresas que lo van aplicando pequeños. Y bueno, y tenéis aquí, a través de la cátedra y la red universitaria de la felicidad, pues lo tenéis a vuestra entera disposición. Y bueno, no me gustaría terminar esta charla con una frase de Albert Schweitzer, un filósofo y de un gran filósofo y físico, donde señalaba que el éxito no es la clave de la felicidad, sino la felicidad es la clave del éxito. Él se lo aplicaba a nuestra vida, pero creo que también eso se puede aplicar a todas las organizaciones. Entonces, nada, con esto quería finalizar. Espero no haberos aburrido, daros dosis y haberos dado luces ¿no? de felicidad que os iluminen vuestro cielo empresarial. Y bueno, si con esto termino esta ponencia, espero haberme ajustado al tiempo que me estimó el profesor Cuesta. Y bueno, quedo a vuestra entera disposición para abrir un debate o cualquier pregunta que esté muy oportuno. Muchas gracias. Pues Rafa, muchísimas gracias por la presentación que has realizado sobre la felicidad, el concepto de felicidad, el happiness management y cómo a través de ella pues podemos conseguir grandes beneficios personales y organizacionales. Y ahora, pues bueno, pues tenemos 15 minutos hasta las 4 para poder preguntar a Rafa o poder debatir aquellos aspectos que creáis convenientes. Yo aún así, por abrir un poco el fuego y que la gente se pueda animar, pues me gustaría preguntarte, Rafa, lo siguiente. ¿Cómo podríamos aplicar la gestión del happiness management a un pequeño comercio? A un comercio que tiene a lo mejor 2, 3 empleados máximo. Estamos hablando de comercios de proximidad, comercios pequeños, comercios tradicionales. ¿Cómo podemos aplicar este happiness management, esta gestión de la felicidad en el comercio para conseguir que los empleados sean felices, o esa gestión del consumer happiness para conseguir que el consumidor sea feliz y pueda ser fiel o más fiel a ese comercio? Muchas gracias, pero espero responderte con esta pregunta, ¿no? En base a todo lo que llevamos trabajando. Lo importante de todo del concepto del happiness management es que la dirección de la empresa tenga como objetivo que la cultura de la empresa debe gravitar o pivotar en la búsqueda de la felicidad, como hemos dicho antes, corporativa, tanto la organizacional y laboral de los trabajadores. Eso es fundamental, con el objeto de establecer qué herramientas o qué estilo considera él en base a las características de su negocio, son base en búsqueda de esa felicidad. Después es interesante, una vez que hemos cogido esa conciencia o ese espíritu o ese estilo de liderazgo, es importante también escuchar a los trabajadores. Escuchar a los trabajadores nos refiero, evidentemente, vamos a preguntar, ¿qué os va a hacer felices? Evidentemente, pues todos, si nos hicieran cada uno esa pregunta, nos lo hicieran el equipo rectoral o los recursos humanos de cualquier empresa, nos diría, pues subiéndonos el sueldo, evidentemente. Eso no lo vamos a preguntar. Preguntarles, ¿qué elementos necesitáis, consideráis vosotros que es interesante, ¿no? Por ejemplo, para haceros felices. Comentaba anteriormente, puede ser la conciliación, por ejemplo, laboral, los horarios, etcétera, etcétera. Una vez que estos dos factores van unidos perfectamente, vamos a decir, los intereses de los trabajadores y el estilo de liderazgo, a partir de ahí se puede hacer ya lo que se llama la cultura de la felicidad o de la gestión de felicidad o happiness management. Y ahí va importante, que lo he dejado entrever, se establece una serie de indicadores
una serie de planes y se establece también pues, un análisis de los puestos de trabajo y una política de recursos humanos. Todo esto también tiene que ir también asociado, embrincado, con una serie de encuestas o preguntas hacia sus clientes, de preguntarle hacia los clientes qué es lo que le da felicidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser de forma eufórica o exagerada, ¿no? Por ejemplo, es una tienda que venda, por ejemplo, camisetas, ¿no? Pues si le pregunta que ellos le dan felicidad es que comprar camisetas, vamos a decir, de color naranja, de esas grandes, pues bueno, habrá que comprarle o habrá que ofrecérselas, porque es lo que nos han dicho que le dan felicidad, ¿no? Aunque nosotros no estemos de acuerdo. Entonces yo creo que esos son los grandes pilares. Y lo he comentado anteriormente. No establecer una serie de políticas o no establecer un marketing solo no vale. Tiene que ir todo junto. De la felicidad, incluso en la calidad del producto o servicio que va a ofrecer. Tenemos que ver que ese producto o servicio da calidad. Bueno, o como bien, esto es tu línea de investigación, un consumidor happy, un consumidor feliz que tiene que hacer datos del consumidor, del producto o servicio que ofrece. Fijaros en el ejemplo que os puse de la radio, ¿no? Una funeraria, fijaros si eso da felicidad. Pues fijaros cómo lo hacía a sus trabajadores y ofrecían un servicio feliz de calidad. Perfecto, Rafa. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos a ver si tenemos más dudas o preguntas. Yo quería hacer una pregunta un poco de lo que estamos trabajando en la cátedra. Mira, Rafa, nosotros hemos hecho un trabajo que ha sido publicado en un libro con Pedro, seleccionando diversos establecimientos en Madrid que realizan estrategias de turismo, bueno, un poco de compra experiencial para generar felicidad en los consumidores. Este trabajo evidentemente tiene que ver con el personal, o sea, con la gente feliz que te atiende, lógicamente, también con los espacios, con la luz, con la decoración, con la atención, con la personalización. ¿Habéis trabajado algo de esto en el comercio de Cádiz, por ejemplo? Porque creo que esto sería una buena idea, hacer algo parecido en diferentes ciudades, un poco para generar lo del sello que comentabais, o generar unos ítems, o... Sí. Vamos, se está aplicando, ¿no? Lo que pasa es que si estáis interesados en el Certificate of Happiness Management, pues implantarlo ya estaremos en más profundidad, ¿no? Pero una de las series de los indicadores, ¿no? En esa felicidad que estamos comentando, hay dos factores interesantes. Uno es la ergonomía. Tenemos que la infraestructura, la ergonomía es muy importante, ¿no? A la hora de establecer esa experiencia positiva tanto al trabajador como a esa experiencia emocional al cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algunos negocios, por ejemplo, que no sé si me imagino también pasa en Madrid o en otras localidades, pues llegas tú, pues te lo ves un poco como perfumado, ¿no? Dices tú, con una perfumación agradable, o una música, ¿no? De fondo, ¿no? Incluso también es muy importante, y aquí lo estamos desarrollando, aparte, son dos conceptos. Uno es la luz. Nosotros tenemos mucha luz. La luz es fuente de felicidad. Entonces, buscar el tema de las luces, ¿no? Cuando tú te das luz, felicidad, entonces las orientaciones. Y después, también otro factor importante es el tema ¿no? El tema de la digitalización, ¿no? De los medios de los recursos, ¿no? Informáticos, ¿no? Muchas veces va un cliente, pues se me ha bloqueado el equipo, no puede, no funciona. Siempre eso es importante también tenerlo en cuenta. Y a nivel también de infraestructura, un concepto también, ¿no? Que viene, bueno, este concepto nace ya de los franceses, ¿no? Cuando decía que ellos ponen en sus negocios, pues ponen grandes ventanales, ¿no? Con el objeto, como en los bares, ¿no? Porque para ellos es importante, aparte de esa humanidad, es ser visto, ¿no? Entonces, una forma de ser visto es que te vean, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, cuando consumen un producto en esas cafeterías, ¿no? Pues ya les gusta no solo el consumo, digo, que siempre es visto, ¿no? Es señal, pues, de que en su época, ¿no? Pues de prestigio, de clase, ¿no? De estar en el sitio, ¿no? Es, por ejemplo, pues que comento, ¿no? Dices tú, bueno, voy a un gran restaurante, una estrella Michelin, ¿no? Pero digo, bueno, a mí me gusta también que me vean. Si me ponen una ventanal que está en el centro, pues dices, jo, mira, está allí y tal. Entonces, esas cosas también da prestigio y hay que cuidarlas, ¿no? Un poco utilizando la frase del torero Dominguín, ¿no?
cuando, según cuenta la leyenda que estuvo con Ava Gardner, ¿no? Dijeron, ¿a dónde vas corriendo? Y dice, a contarlo, ¿no? Pues evidentemente tú tienes que contar esa experiencia positiva, ese local, es la mejor imagen corporativa que pueden ofrecer y el mejor marketing que pueden ofrecer, que pueden poseer los negocios. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu pregunta. Gracias, Rafa, por la respuesta. ¿Alguna persona quiere hacer algún comentario más, alguna pregunta más? Seguro que hay alguna cosa más interesante. Sí, por supuesto, Cristina, cuando quieras. Bueno, comparto vídeo. Ay, ¿me oís? Te oímos perfectamente. Vale, estaba intentando compartir vídeo. Buenas tardes, bueno, me ha encantado la ponencia. Hay comerciantes de Logroño escuchándote, porque estamos en una ciudad también feliz, tú al sur y nosotros al norte de España. Bueno, pues nosotros dentro de los trabajos fin de grado que vamos a hacer un estudio que se llama ¿Cómo se sienten los comerciantes? ¿Vale? Porque lo que estás diciendo tú tiene que ver. Y además de medir el burnout o lo quemados que puede ser un índice, pues también tenemos un índice de la felicidad, un índice que hemos propuesto. ¿Qué crees dentro de ese índice? ¿Qué es lo más importante para un comerciante que muchas veces no es que trabajen dos en el comercio, es una persona sola la que está en el comercio y tiene que hacer todo? ¿Qué crees que sería lo más relevante? Porque sí, yo creo que se nota cuando el comerciante está contento, está orgulloso, como esa persona que trabajaba en la funeraria, de hacerlo. ¿Cuál sería el gran indicador de esa felicidad que puede utilizar el comercio? Vamos, esta pregunta tendría Sí, muchas gracias, Cristina, por la pregunta, ¿no? Esta pregunta tendría muchas aristas, ¿no? Logroño es fuente de felicidad y de buenos Rioja, ¿no? Entre otras cosas. Pero, por ejemplo, sería interesante fomentar esos indicadores, ¿no? De eso, si hay una estructura, como bien comenta, de un solo, vamos a decir, de un autónomo, ¿no? En esta, evidentemente, no va a buscar la felicidad laboral porque él está solo, evidentemente, ¿no? Entonces, la felicidad se basa en relaciones interpersonales también. Entonces, muchas veces creo que esos pequeños comerciantes de una zona distinta van a tener los mismos grados de infelicidad que él. Todo es interesante fomentar a través de las cátedras o la asociación, la confederación de empresas de pequeños comercios, porque hacerles las preguntas, seguro que llegan, si le hacéis las preguntas, ¿por qué estás infeliz? Pues te van a decir, seguramente, por políticas locales del ayuntamiento, horarios, tasas, seguramente la hora de desplazamiento, que si no hay parking cerca, si no se ofrece, si no se hacen campañas promocionales. Eso es, por eso comentaba que la felicidad es un sentido amplio, no tenemos de la organización. Esta sería un poco felicidad organizacional para la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que ahí sería bastante interesante. Por ejemplo, que esos pequeños comerciantes, sería interesante crear esa ruta del comercio, ¿no? Ese comercio feliz. Sería interesante también implantarlo en esa zona, que fuera distintivo para para el desarrollo comercial de esa zona. Creo que son elementos interesantes. Incluso crear, por ejemplo, a través de esas comercios, ¿no? Pues establecer esas rutas felices, que ellos los transmitan, que sean identificativos y que se cree ese foro o ese espacio de prácticas felices que transmitirla a las diferentes administraciones locales. Que muchas veces el grado de frustraciones viene, pues a lo mejor le han puesto delante de su local un contenedor. Entonces le han puesto un contenedor delante, o le han puesto una tasa, o no le dejan crecer. Entonces eso es interesante, ¿no? Sobre todo cuando las grandes superficies son sus grandes competidores, no podemos tener. Entonces yo creo que con favoreciendo a través de ellos mismos, pues hacer promociones de marketing, creo que sería interesante, con el objeto en definitivo es que es uno de los factores de empoderar, de ver que su trabajo es importante, tanto para ellos como para la ciudadanía o sus clientes. Yo creo que es uno de los elementos que se podría desarrollar en este caso, ¿no? Por lo menos desde mi humilde conocimiento. No sé si te he podido responder, Cristina. Muy bien. Gracias. Muchas ideas he sacado. Cristina, pues aquí lo tenéis. Perdonad que me meta un poco. Justo en buena parte de los trabajos que hemos hecho se ve que el tema del asociacionismo y la generación un poco de grupo
es importante porque se generan actividades conjuntas, los propios propietarios no se sienten tan solos aunque sea una empresa de una persona. Creo que esa parte también es importante. La parte de las redes de colaboración. Y yo veo que ellos se sienten como orgullosos de pertenecer a la asociación de un barrio, de un comercio, y que eso les da como que tienen una esta de grupo y de que todo va bien gracias a que todos ponen de su parte. Y eso genera, en el fondo, optimismo y una inquietud como en positivo a la hora de estar orgullosos de su comercio. Todo eso es importante, yo creo. Y eso lo perciben los consumidores. Además de que con el asociacionismo pues consiguen muchísimas más posibles ayudas, posibles estudios, subvenciones del ayuntamiento correspondiente, porque no se la dan a un solo comerciante, pero sí se lo pueden dar a una asociación y por tanto pueden generar desde luego mayor riqueza general, ¿no? Y en ese sentido, como decía Blanca, pues al tener ese sentimiento de orgullo a un grupo, pues genera también esa felicidad que planteábamos con Rafael. Bien, nos quedan 2 minutos, 1 minuto para poder terminar. Como nos decía Cristina, también tenemos comerciantes de La Rioja. Si no me equivoco, Isabel La Barquilla es uno de esos comerciantes. No sé, Isabel, si crees conveniente comentar algo. Si no, no hay ningún problema, Isabel. Si no quieres o no puedes comentar nada. Pues tendríamos nada para realizar la último comentario, última pregunta que le pudiéramos hacer a Rafael. Y si no tenemos ninguna pregunta más, pues vamos a cerrar aquí el seminario, este webinario sobre la gestión de la felicidad como clave del éxito para el pequeño y mediano comercio. Rafa, darte muchas gracias por tu participación y por compartir de nuevo tus conocimientos sobre Happiness Management con nosotros, con este caso con la web de la Cátedra Extraordinaria de Comercio, y creo que muchas de las ideas que has planteado son muy interesantes en el sentido de que se pueden llevar a cabo, ¿no? Porque son ideas prácticas, ¿no? Lo que planteamos con muchos de los sellos y marcas que se están gestionando a través de la red internacional universitaria de la felicidad. Y antes de terminar, pues recordar de nuevo que estamos trabajando sobre diferentes webinarios para la formación del pequeño comercio y que el próximo webinario que tenemos será el jueves 27 de abril y será sobre la inteligencia comercial en el pequeño comercio, generando valor como estrategia de ventas. Y después, el jueves 25 de mayo, tendremos otro sobre compradores conscientes y coactivos, cómo atraerlos al pequeño comercio. Y ya en el siguiente mes, en el mes de junio, haremos toda una semana de webinarios porque estamos preparando un curso de verano muy interesante, también gratuito para todo el mundo, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, esa última semana de junio. Por tanto, os invitamos a que cojáis la información de estos webinarios y que volváis a estar con nosotros en el próximo webinario. Muchísimas gracias a todos. De nuevo agradecer a Rafa su participación, a todos los asistentes y en especial, como decía, a Cristina Olarte, directora de la Cátedra de Comercio del Ayuntamiento de Logroño, pues por estar aquí, por promover también estas formaciones con todos los comerciantes de su área. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ha sido un placer. Eso es. Aplaudimos, se nos olvidaba.